Vía Zoom a Christopher Castillo, quien es coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras, porque esto ya no solo es cuestiones hasta para tener muchas más visitas aquí en Honduras, sino que también es un problema hasta sanitario. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Christopher, un placer tenerte en esta mañana tocando este tema referente al río Motagua y los desechos que se están lanzando por parte de nuestro país hermano, Guatemala. ¿Qué nos puedes expresar sobre este tema? Sí, muchas gracias por la invitación. Yo voy a ser breve para no quitarle mayor tiempo. Bueno, en primera sí quiero como invitar a la población, a las autoridades, a las empresas transnacionales, a todas las personas, estructuras, instituciones involucradas, a que dejemos por un momento de ver esto como un problema económico o como un problema meramente de turismo o un problema de cómo hacer que se mire bonito el paisaje. No es solamente un tema de paisaje, no es solamente un tema económico. Tiene que ver con otros aspectos mucho más profundos, como el tema de la producción de plásticos en Guatemala, que es el mayor productor de plásticos en la región. Tiene que ver con la acumulación de desechos de las ciudades, porque el ritmo de vida de las ciudades es demasiado acelerado y el proceso de demanda es cada vez más alto. Tiene que ver con el ecosistema y con la vida realmente, porque no solamente de ver esto como un asunto de que como humano nos afecta, sino que cada vez que esta basura llega a las playas trae consigo desechos no solamente sólidos, sino que también desechos líquidos. Recordemos que está muy cercano a la barrera de corales, que está sumamente que es un productor el segundo mayor productor de oxígeno en el planeta. El 60% del oxígeno del mundo se produce en los arrecifes de corales, no en los bosques precisamente, que tenemos que cuidar muchas más cosas de las que tienen que ver con el tema paisajístico o el tema del turismo. En ese sentido, bueno, sí es importante verlo desde dos dimensiones, desde el punto de vista de la realidad del ecosistema y el punto de vista del problema, cómo se ha generado este problema y todos los problemas de contaminación. Miren, aquí en Tegucigalpa, casi el 100% de los ríos y sus afluentes están contaminados por aguas servidas, el 98% de los ríos. ¿Y qué responsabilidad hay en un gobierno o una estructura, digamos, de toma de decisiones que hemos tenido en los últimos años, que ha hecho bastante efecto mediático sobre el tema de la demanda a Guatemala y de la exigencia a Guatemala, pero a lo interno del país se generan contaminación a más no poder, no solamente en el tema de desechos sólidos por el tema del consumo, sino también por efectos de la minería, de las hidroeléctricas, de los hidrocarburos, entre otras cuestiones, que no se ha tomado responsabilidad y que en el caso de Honduras, por el contrario, están aprobando proyectos de construcción masivos en las zonas de reserva forestal y en las zonas de reserva marina, como por ejemplo Islas de la Bahía. Este octubre se estaría inaugurando un proyecto muy grande, hotelero, que yo estoy completamente seguro que no contempla ni siquiera algún estándar internacional en materia de protección, porque es un parque nacional marino. Todo el departamento de Islas de la Bahía es un parque nacional marino, como lo es el Parque Nacional Altira, que es un parque nacional de una zona boscosa, o Río Plátano. Entonces, es importante tener una visión integral de cómo se está llevando el tema de la contaminación, porque cada vez que vemos una botella, una bolsa ahí en la playa, es porque alguien inicialmente lo compró, pero antes de eso alguien lo produjo y antes de la producción alguien lo ofertó. Entonces, desde el proceso de oferta de las empresas a las personas las personas que destinan estos productos, desde ahí tiene que comenzar la responsabilidad. El tema en Omoa y en Puerto Cortés, bueno, y en el caso de Puerto Cortés, yo al alcalde Alan Ramos no le veo ninguna responsabilidad sobre esto. Por el contrario, guardó silencio con el decreto de Fortaleza del Caribe, que es un tema de concesión gravísimo no solamente para el ecosistema, sino para todo el entramado social y cultural de las comunidades en la zona. Y yo creo que los estados, más allá de hacer intervenciones jurídicas y de procesos de demanda
y sobre que mi territorio, o sea, sí es importante que se sienten a analizar integralmente el tema de los recorridos del ecosistema en la región, pero también una crítica hacia ese modelo de sobreproducción, porque no es solamente aquí, o sea, estamos hablando que Latinoamérica apenas produce el 12% de la contaminación de todo el mundo, pero entre Estados Unidos y China se produce el 50%. Estamos hablando que ni siquiera el conjunto de todos los países, desde México, desde México hasta Argentina, producen ni la mitad de la contaminación que produce uno de estos dos países. Entonces, esa crítica tiene que estar, y gran parte de la contaminación en Latinoamérica, en Guatemala y en Honduras, tiene que ver con empresas instaladas transnacionales en nuestros territorios que son de esos países. Y hacer un llamado enérgico a la Unión Europea, a la OPEP, a los bancos también internacionales que financian proyectos que saben que tienen procesos fuertes contra la naturaleza, contra las comunidades, y los siguen financiando por millones y millones de euros. Entonces, son las mismas personas, y aquí lo pongo en perspectiva, que financian campañas para que no se compren pajillas plásticas, que las pajillas plásticas apenas representan el 0,12% de toda la contaminación mundial. Y quienes financian las campañas contra las pajillas plásticas son las mismas transnacionales petroleras que producen, creo, más del 50% de la contaminación. Entonces, frente a un 0,12, tiene que haber un tema de proporción en cuanto a la iniciativa y el accionar político de los estados, porque de lo contrario esto va para mal. Y en el caso de Honduras, que durante estos últimos 4 años entró en un proceso de concesionamiento de toda la franja costera atlántica y pacífica, esto, pues yo aquí les dejo ese dato porque deja mucho que decir sobre el futuro del país y sobre el futuro también del ecosistema. En el caso del río Plátano, cómo se ha reducido toda su huella boscosa, porque también intervienen otros temas como el narcotráfico, intervienen otros temas como el hecho de que Honduras tiene 6 zonas de posible y probada reserva petrolera, en el caso del norte de Honduras, que son 32.500 kilómetros cuadrados que se le dieron en concesionamiento a la Shell, que en aquel tiempo era la British Gas, y es un solo entramado de situaciones, pero sí tiene que ver la corrupción, sí tiene que ver la no crítica y la complicidad con el modelo de sobreproducción que tenemos ahorita, y están poniendo en riesgo no solamente Honduras, sino pues todo el ecosistema y en general el planeta. Y es que se ha hablado hasta de demandas contra el Estado de Guatemala, pero en final se han hecho demasiadas plásticas, se han realizado hasta convenios, pero convenios que al final vemos que han pasado más de 10 años y seguimos viendo los residuos de basuras en las playas que siguen viniendo a estas costas. Y por su parte, también el gobierno de Honduras ha dejado prácticamente este tema de lado. Bueno, es que yo identifico que una gran parte del problema tiene que ver con que las políticas que están implementando están dirigidas a que la basura no llegue a las costas hondureñas por temas de demandas, pero no están solucionando el hecho de que no se siga produciendo ese material. Entonces, si no se reduce esa producción y si no hay una crítica del gobierno de Guatemala y del gobierno de Honduras sobre su consumo y su compraventa de productos, eso nunca se va a solucionar por más biobardas que tengan, por más soluciones físicas que pongan. La solución realmente tiene que ver con posturas políticas de los estados para reducir la cantidad de consumo. En el caso de Guatemala, que es la 9ª economía de Latinoamérica, a pesar de que el 75% de su población está en una situación de empobrecimiento, la sobreproducción en Ciudad de Guatemala tiene uno de los 10 vertederos de basura más grandes de Latinoamérica, siendo un país geográficamente pequeño. El tema de proporción de consumo es totalmente desproporcionado, para decirlo de esta forma, y valga la redundancia. Entonces, de nuestra parte, sí, comentar, la solución tiene que ver con decisiones políticas sobre la crítica a la sobreproducción y al sobreconsumo, y también a la responsabilidad que tienen las transnacionales y los países y su relación con las transnacionales. Por ejemplo, en el caso de empresas como Coca-Cola, que son sumamente contaminantes, que tienen políticas internacionales y convenios internacionales que los rigen, y cuando llegan a demandas internacionales,
no se demanda al Estado, sino que se demanda a la transnacional, habría también que ver qué transnacionales están involucradas en la sobreproducción de desechos ahí en Guatemala. Entonces, no solamente al Estado como tal, no solamente verlo desde un punto de vista jurídico, sino más bien desde el punto de vista de la vida, porque si nos ponemos al tema de la contaminación, todos los países del mundo se demandarían unos a otros. Eso es súper claro. Y en el caso de Honduras, que también hay residuos de Honduras que llegan a las costas de Guatemala, y esto no es un tema de lógica. O sea, esto me lo dijo el propio embajador de Guatemala cuando nos reunimos por este tema precisamente. Y me dijo, bueno, pero aquí hay silencio sobre la basura que llega de Honduras a Guatemala. Pero sí, hay unas cuestiones ahí súper políticas que han regulado esto. Las soluciones están. Hay soluciones inmediatas, pero hay soluciones de profundidad, estructurales, que si no las abordan, van a seguir con esto. Y yo entiendo que hasta cierto punto, y lo digo así, esto también ha beneficiado a algunas organizaciones no gubernamentales para generar fondos en torno a esta problemática. Y no se trata también de generar negocio o comercio con las problemáticas, alargándolas para poder tener ingresos. Y eso no es ético y tiene que tener una crítica también, pues todo lo que está sucediendo a nivel. Y es que también otros aspectos, aparte de la contaminación y de que están arrasando con la biodiversidad que existe en esa zona. Hay muchas comunidades que sobreviven precisamente de la pesca, comunidades que están en las barras del río Motagua y también de Cuyamel, que viven de eso, de la pesca, de lo que pueden encontrar en el océano, pero ya no pueden hacer eso porque prácticamente sus ingresos ya no los tienen debido a la alta contaminación que salen en sus lanchas y lo que pescan es basura. Claro, y es que las comunidades siempre han tenido esa relación de subsistencia con su entorno, con la naturaleza. Cosa distinta que pasa en las ciudades, por ejemplo, que aquí, bueno, si el campo no produce, la ciudad no come. Pero tampoco la ciudad cuida el campo para que pueda seguir produciendo. Y no es una cuestión de ver como un tema de objetos, sino como una situación de vida. El tema de los pescadores y las pescadoras allá en esa zona no solamente irrumpen en su economía doméstica o local, sino que también irrumpen en su forma de vida, porque ha sido históricamente su forma de producir y relacionarse con el ecosistema. Y cuando eso se rompe, es una cuestión muy grave que tiene consecuencias culturales, sociales, políticas, aparte de las económicas. Y que, pónganle, que tener una limitante de producción, una limitante de venta en una época de pandemia, es una cuestión que es sumamente grave. Y no solamente, hay 25 comunidades en Guatemala que también tienen efectos graves sobre su territorio por el tema de la basura, no solamente en Honduras. Entonces, yo creo que para ir cayendo en cuenta, la solución va a pasar y puede que llegue un momento, y tal vez con el nuevo gobierno no se llegue a un proceso de demanda, y haya un pensamiento más crítico y se escuche también a las comunidades sobre esto, para que no sea necesario un tema de ir a una corte internacional. Yo personalmente no lo veo necesario, porque yo creo que a quienes se tienen que llevar a las cortes internacionales son a las transnacionales que producen esos desechos y los están ofertando y presionando a los gobiernos para que compren esos productos. No tanto al Estado como tal, porque criminalizar toda una población por un tema que tiene que ver con transnacionales sería un error bastante grave también y no sería inteligente de parte de ninguno de los estados. Eso ni siquiera ocurre entre los países del G20 como para que pase aquí, pues. Entonces yo creo que por ahí va la solución, que hay una crítica integral sobre el tema de consumo, alejarse del plano de demandas, porque lo que van a hacer es un distanciamiento diplomático entre los países que tienen soluciones mucho más simples de lo que muchas veces se comienza a plantear. Entonces, en tu planteamiento está atender el origen del problema en sí. O sea, que el problema en sí tal vez no sea el país o tal vez Honduras, sino de que no se ha hecho acciones por no perjudicar a muchas empresas. Correcto, totalmente correcto. El que tiene que abordar el problema de origen, la relación de los estados con las transnacionales, y que esa relación tenga una crítica persistente sobre el modelo de consumo en los países. Pero para que eso ocurra, no sé si lo estoy extrapolando demasiado, pero estoy completamente seguro que así es,
Honduras, Guatemala y el resto de países de la región que tienen este padecimiento tienen que tener una intervención formal, enérgica, inteligente y estratégica en las cumbres de cambio climático, en las reuniones internacionales sobre calentamiento global. Más allá de decir, miren, tenemos un poco más de energía limpia, que es una total mentira. Honduras tiene más de 2.100 proyectos activos, que esto no sirve para bien en tema ambiental. Así que hay que ser muy honestos también en eso. Pero si allá se interviene va a tener un efecto. Por ejemplo, hacer un abordaje integral a la Unión Europea y presentar un documento del Parlamento Europeo exigiendo que las políticas ambientales que se aplican para las transnacionales en Europa se apliquen también en Latinoamérica, porque eso muchas veces pasa, que allá tienen toda una serie de políticas, allá en Suiza no contaminan, allá en Bélgica no contaminan, pero estas mismas empresas como Siemens y como Hydro y Boyd sí contaminan en Latinoamérica y en África. Entonces es una situación que aborda todo el planeta, porque aquí la naturaleza no tiene límites políticos, sino que es todo un entramado de vida, y así también políticamente se tiene que abordar. Ahora ya para finalizar con este tema, ¿qué le dirías a toda la población? Porque ya sabemos que esta alta contaminación perjudica la salud, el sistema, a las comunidades, pero no solo estas comunidades son afectadas, sino que alrededor en Honduras hay muchos lugares que están súper contaminados y vemos que el Estado también por su parte no hace nada. O sea, lo vemos en la capital, en Tegucigalpa, lo vemos en Comayagüela, lo vemos en nuestros ríos, el río Choluteca está súper contaminado, es un río que ahí nadie se atreve a meterse. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, yo denuncié junto con ARCA el tema de la contaminación del río Choluteca y la respuesta del Estado fue un proceso judicial. De hecho, voy a juicio oral y público en los próximos meses, creo. Pues el mensaje más contundente que yo puedo dar sobre esto es que volvamos los ojos y nuestra vida hacia la naturaleza y que tratemos de tener un ojo crítico sobre cada cosa que nos dicen y sobre cada cosa que nos venden en este sentido. Que la naturaleza no es una cosa que está allá, sino que somos parte de ella, somos naturaleza, y defender el planeta es defender la vida misma, y ya quien ha perdido el sentido de defender la vida es como estar muerto, sinceramente. Entonces este es el mensaje que yo doy, ¿verdad? Que tiene que haber una conciencia sobre la vida. El tema de la contaminación es una de las aristas sobre problemas ambientales, de muchas otras que hay. Y sí, como usted bien lo mencionaba, tiene que ver con un tema de salud pública, y hay que exigir a los estados mejores políticas respecto al tema de producción y al tema de cuidado ambiental. Porque cuando hablamos de cuidar el ambiente, preguntémonos también de qué lo estamos defendiendo. Ya por parte de muchas personas que también quieren formar de proyectos ambientalistas, ¿se podrían comunicar contigo para formar parte o apoyar algún ente o apoyar organizaciones para ser parte de ello? Porque también no solo involucra al Estado, sino que a nosotros como población. Claro, bueno, y es que el Estado es la sumatoria de población, leyes y territorio. Cuando decimos Estado, estamos hablando de todas las personas, todo el gobierno y todas sus leyes. Sí, pueden comunicarse al número de la organización 8940-1762. Tal vez ahí lo ponen en pantalla. Porque sí, este año tenemos bastantes cuestiones de trabajo respecto al tema, a este tema pues, que hemos estado hablando hoy. Muchísimas gracias, Christopher, por habernos acompañado en esta mañana. Que tengas un feliz día. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, igual que esto es de su